los abogados, las abogadas, van a tener que empezar a desarrollar nuevas habilidades que sean más compatibles con la forma en que los servicios legales ya están funcionando y van a seguir funcionando. No olvidemos que la justicia busca resolver conflictos, busca restaurar situaciones que son conflictivas, pero tiene que servir a los ciudadanos finalmente. 2/3 de la población mundial que tienen problemas de relevancia jurídica no acuden a los tribunales. Hablar de una justicia centrada en las personas es justamente poner el foco en resolver, en atender las necesidades de esos usuarios, finalmente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Revolution, un podcast de Elementech. En esta oportunidad vamos a hablar de justicia en transformación, una justicia centrada en las personas. Y para eso tenemos un gran invitado. Él es un abogado chileno, es Assistant Professor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes de Colombia y tiene un doctorado en Diseño y Tecnologías Digitales en el Instituto Hasso-Plattner y la Universidad de Potsdam en Alemania. Joaquín Santuber, es un placer tenerte hoy acá. Muchísimas gracias, Mariano, y muchísimas gracias a Elementech por la invitación. Es un placer estar en el podcast hoy con ustedes. Bien, pues vamos directamente a materia. Partamos por el principio. ¿Qué es una justicia centrada en las personas? Mira, una justicia centrada en las personas, por obvio que parezca, es una justicia que entiende este sistema no como un sistema de expertos, que está diseñado por abogados, para abogados, como ha sido tradicionalmente el diseño de los sistemas de justicia, sino que es una justicia que mira las necesidades de las personas a quien debe servir, ¿no? Entendemos que la justicia busca resolver conflictos, busca restaurar situaciones que son conflictivas, pero tiene que servir a los ciudadanos finalmente. Entonces, hablar de una justicia centrada en las personas es justamente poner el foco en resolver, en atender las necesidades de esos usuarios, quienes interactúan con los sistemas de justicia. Entonces tenemos por una parte usuarios que son los usuarios expertos, que es a quienes ha sido tradicionalmente enfocado el diseño de esta justicia, que serían los abogados o profesionales legales, pero también tenemos un grupo de usuarios que son los usuarios finales, ¿no? Que es, por decirlo de una forma sencilla, el ciudadano de a pie, que no entiende muchas veces complejos términos jurídicos o no entiende procesos, pero lo que sí quiere es resolver su conflicto. Quiere ir en paz, quiere ir en armonía con sus vecinos, ¿cierto? En sus negocios, si tiene negocios, o en sus relaciones familiares. Y la justicia central en las personas justamente busca ir hacia ese usuario, que no es el usuario común, pero es a quien sirve en última instancia, o a quien debiese servir la justicia. Esto, la respuesta, yo asumo que va a ser un recontra depende, país, pero ¿qué tan centrada en las personas está hoy la justicia? ¿Cuál es el mejor alumno en América Latina? ¿Cuál es el peor alumno o de los peores? No sé, o sea, como algunos casos concretos. Sí, mira, yo creo que existen muchos esfuerzos que se hacen de forma interna. Generalmente nosotros pensamos que el derecho, ¿cierto? O la justicia es quizás el enclave más tradicional que existe en todo el sistema público, ¿no? Hay que reformar la justicia, transformar la justicia. Es realmente un desafío grande, pero en mi propia experiencia, a mí me tocó estudiar por casi 4 años el Poder Judicial chileno y entender cómo el Poder Judicial chileno se ha ido digitalizando en los últimos 10, 15 años, pero sobre todo en el último tiempo, ¿cierto? Y el esfuerzo que ellos han puesto en desarrollar mejores servicios y mejores plataformas que justamente busquen acercar el sistema de justicia a las personas. De cosas tan sencillas como tener sistemas electrónicos de tramitación, ¿cierto? Que pueden ser ahora en Chile algo muy, muy normal, pero en muchas jurisdicciones eso no existe, ¿cierto? Que tengamos expedientes digitales, que toda la tramitación desde el ingreso de una demanda sea en línea, ¿cierto? A través de la plataforma del Poder Judicial, hasta cosas tan impresionantes
cómo son que el Poder Judicial interactúe con sus usuarios a través de canales en línea como son redes sociales, ¿no? Por ejemplo, un caso muy interesante es cómo el Poder Judicial de Chile, principalmente durante la pandemia, al tener que cerrar lo que son los centros de atención de usuarios en los tribunales físicos, recurrió a la base de usuarios que venía construyendo desde hace 10 años en redes sociales como Facebook, como Twitter, como Instagram, y a través de esos canales se empezó a comunicar con ellos en forma de llegar al lugar donde estaban los usuarios en vez de hacer que los usuarios llegaran a donde están los tribunales, ¿no? Entonces, ahí se ve un enfoque más bien proactivo, de decir, bueno, cómo el Poder Judicial se encarga no solo de tomar buenas decisiones judiciales, sino también de cómo ese servicio se despliega, ¿no? Cómo se materializa, cómo se operacionaliza de una forma en que llegue donde están esos usuarios. Y, por ejemplo, en entrevistas con funcionarios del Poder Judicial, me daba cuenta que una de las funciones que ellos buscaban era decir, bueno, si una persona puede desde la micro, desde su celular, desde el bus, por ejemplo, el transporte público, consultar su causa, pues eso significa un gran avance en cuanto a la accesibilidad que tienen esos servicios. Ahora, algo muy distinto es si esa persona realmente tiene la agencia, tiene como el empoderamiento y el conocimiento para poder realizar esa consulta de forma exitosa. Entonces ahí tenemos dos elementos interesantes. Uno es cómo la accesibilidad tecnológica facilita el acceso, pero también hay una barrera de acceso en cuanto al contenido, en cuanto al conocimiento. Otro ejemplo que te puedo poner, por ejemplo, es un curso reciente en el que me tocó participar en Colombia, en el cual nos tocó entrenar a 1.200 jueces y magistrados de la rama judicial colombiana en la aplicación de inteligencia artificial. A mí en particular tocó hacerme cargo del módulo de pensamiento de diseño aplicado a justicia en el contexto de desarrollo de nuevas soluciones con inteligencia artificial, donde uno puede ver el enfoque que puede tener digitalización con inteligencia artificial en las personas. Es decir, bueno, no solo pensamos en soluciones de este sistema, sino que primero pensamos, observamos y conversamos con los usuarios. Entendemos el contexto en el cual estas soluciones se van a utilizar para desde ahí encontrar las preguntas y los retos que nos impone esa situación, poder desarrollar esas soluciones con la ayuda de inteligencia artificial. Entonces ahí te pongo dos ejemplos, uno en el contexto chileno y uno en el contexto colombiano, de cómo se puede ir avanzando en la digitalización de los servicios judiciales con un enfoque centrado en las personas. Es bien interesante y tengo un montón de cosas que se me vienen a la cabeza, pero me quedo con el caso chileno primero. Voy a decir no sé, una afirmación, pero sujeta a que la contradigas y la enriquezca. Pero después quiero hacer una pregunta. La afirmación sería, yo veo, es verdad que la pandemia aceleró y facilitó algunos desarrollos, y antes de eso, entre 2013 y 2014, salieron un montón de leyes que facilitaban la firma digital avanzada, la tramitación electrónica, como varias cosas, pero ya 2013, 2014 queda lejos, es hace 10 años. Después vino un poco un rejuvenecimiento con la pandemia, hacerlo un poco más masivo, y después medio como que quedó ahí. Entonces, primero, ¿no? Comentario de eso, un lindo énfasis, no sé, de 2008 a 2014, 2015 más o menos, con varias cosas pasaron. No pasó más nada hasta 2020, cuando el mundo nos obligó. De 2020 en adelante no pasó más nada acá en Chile. Yo diría la afirmación, no sé si estás de acuerdo, y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Cuáles son los grandes obstáculos? Porque viéndolo, yo soy argentino es un país federal, es un país que ha tenido varias dificultades políticas, ¿no? Chile, bueno, en el último tiempo ha estado más revuelto, pero históricamente, o en los últimos 40 años, ha sido un país más consistente, es un país unitario, es un país donde pareciera que
que si se pone de acuerdo la voluntad, se hace y se puede avanzar bastante rápido, a diferencia de tener o sea, las dificultades que tiene un sistema federal. Entonces, si están de acuerdo con que ha habido este pic y después un valle, después un poco pandemia, después otro valle, y la pregunta es, ¿por qué? Mira, yo creo que estos pics que tú reflejas son como las tres olas, que yo hablo de eso también en mi tesis doctoral, de la digitalización de los tribunales en Chile. La primera ola en los 2000, ¿cierto? Con la reforma procesal penal. Entonces, pasamos de un sistema muy antiguo, muy tradicional, a un sistema nuevo, en el cual se introducen nuevas tecnologías en la sala de audiencia. Temas como la grabación, transcripciones automáticas, ¿cierto? Se empieza a digitalizar un poco eso. Luego viene el 2015 con la ley de tramitación electrónica y luego el 2020 hasta ahora con lo que son el trabajo remoto de los tribunales, las audiencias en línea y la presencia en redes sociales o la utilización. Ahora, ¿cuál es ¿por qué? Yo creo que la falta de voluntad política, por ejemplo, si tú miras la reforma procesal civil, la reforma del procedimiento civil, que es un código que está de 1901, es un código que tiene con muchas modificaciones, sí, pero en lo sustancial sigue siendo muy antigua esa ley. Esa reforma, ese proyecto está durmiendo en el Congreso hace décadas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, la justicia civil juega un rol muy importante en lo que son las relaciones sociales entre particulares. En estos momentos no es una prioridad, ¿no? Entonces, políticamente, hablar o discutir una reforma procesal civil no tiene réditos políticos actualmente. Entonces, el enfoque está hoy en día principalmente en lo que es todo lo que es el sistema procesal penal, ¿cierto? El combate al crimen organizado, ¿cierto? Crímenes violentos que antes no se veían. Entonces vemos que en cuanto al interés que despierta en la población, hablar de una reforma procesal civil es muy bajo. A pesar de que quizás la mayoría de las personas nos vemos afectados por procedimientos civiles principalmente, o sea, desde contratos hasta contratos más comunes, hasta quizás la inversión más grande que las familias hacen en su vida, que es una casa propia, cuando está esa posibilidad, ¿no? Y eso todos son transacciones civiles que, si algo sale mal, terminan finalmente en un tribunal civil. Entonces, pareciera ser que no tiene esa urgencia como la tuvo sí en otros momentos lo que es la reforma o la digitalización del poder Cambio, hago político. una pregunta pero un poquito distinta. Y entiendo, ¿no? Una reforma de código, sí, puede ser más complejo y todo, pero mismo las cosas que dependen, porque hay mucho, es un poder, los poderes judiciales es muy jerárquico, y hay muchas cosas que dependen, y volviendo al tema justicia centrada en las personas, vos hablabas del ejemplo de la persona en la micro, ¿no? Yo me imagino leer una resolución judicial al involucrado, buena suerte con la que lo entienda, cuando no es tan difícil que lo entienda. Los abogados no estamos hablando de física cuántica, ¿no? O sea, lo que pasa es que sí lo buscamos como palabras muy complicadas y entiendo que a la persona de la micro quizás se le escapa la implicancia del plazo, pero sí, fui culpable, o sea, como hay muchas cosas que son más, si se quiere, como más de fácil resolución y que no deberían ser tan políticas. Es simplemente, hablemos en un español más claro, habilitemos el acceso para que la gente... ¿Cómo ves, en este énfasis, ¿no? De poner una justicia centrada en las personas, donde el Poder Judicial es muy importante y donde hay cosas que no parecieran tener un costo político tan alto, pero tampoco parecieran avanzar tanto? No sé si eres tu experiencia, ¿sí? ¿Crees que no, en verdad sí están avanzando y hay un par de ejemplos muy alentadores? O si no están avanzando, ¿por qué crees que no avanzan? ¿A dónde se traba esto que no es tan complejo como una reforma del código? Sí, ahora entiendo el punto. Mira, si tú observas el Poder Judicial, hay, por así decirlo, dos grandes almas. Esto pasa en la mayoría de los poderes judiciales del mundo. Está, por una parte, el alma abogada o el alma de derecho, y está el alma administrativa, que son los administradores judiciales. En el caso de Chile,
está representada por la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Generalmente, estas almas están no sé si en conflicto, pero sí entran en tensión, pero generalmente prima más bien la colaboración. Por una parte, yo creo que los esfuerzos de acercar la justicia a las personas vienen en gran parte dadas por esta alma más administrativa, que ahí hay ingenieros, hay psicólogos, ¿cierto? Hay comunicadores, periodistas. Es la parte que ve todo el funcionamiento del Poder Judicial. Mientras que la forma de resolver o de acercar la justicia a las personas del alma abogada o del alma de los profesionales legales es más bien desde las herramientas del derecho, ¿no? Entonces, bueno, se creó, por ejemplo, por parte de la Corte Suprema, la comisión o el comité del lenguaje claro. Entonces buscan simplificar el lenguaje, ¿cierto?, para que las sentencias sean fáciles de entender. Sin embargo, eso solo busca transformar, o por así decirlo, traducir las sentencias a un lenguaje más fácil de comprender. Pero no piensan realmente, bueno, ¿pero para qué sirve la sentencia? No van más allá de salirse. Por ejemplo, en un proyecto que estamos trabajando con el Laboratorio de Diseño para la Justicia en Colombia, conversando con usuarios, el grupo de estudiantes que estaba trabajando en ese proyecto llegó a la conclusión de que la persona no necesita saber si ganó o perdió. Necesita saber, bueno, sí, gané, perdí, pero ¿qué hago? Puedo entender que la justicia se conecta con algo, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, vaya a tal juzgado para que le ejecuten esa sentencia. Bueno, vaya al registro civil para que le inscriban el cambio de nombre. Vaya, ¿cierto? Si pensamos en un estado cada vez más digitalizado, esos servicios debiesen estar conectados. Entonces, yo no necesito siquiera leer esa sentencia. Si yo tengo al final de la sentencia un botón que me dice ejecutar sentencia, solicitar ejecución de la sentencia, y que en el back-end del tribunal se realice ese procedimiento, eso para mí es una justicia más cercana, una justicia que entrega lo que promete, y no que el ciudadano pueda entender mejor algo que lo va a dejar en el mismo lugar, ¿cierto? Entonces, entender que las personas, cuando recurren a una instancia judicial, es porque quieren conseguir algo. Entonces, como todo el sistema judicial los ayuda a conseguir algo más que solamente cumplir una parte de todo ese proceso. Entonces, por ahí, un ejemplo de cómo podría ser. Pero para eso necesitas mirar más allá de las herramientas netamente jurídicas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un camino que puede funcionar. Bueno, bien interesante. Una pregunta un poco más simple, quizás. ¿Qué rol juega la tecnología en esto? Porque hemos hablado de la digitalización, las 3 olas. Cuando te imaginás una justicia centrada en las personas, ¿qué tan importante es la evolución de la tecnología para eso? A ver, yo creo que la tecnología es un arma de doble filo, ¿no? Y partir diciendo que no siempre necesitamos más tecnología para mejorar esos servicios. Eso. Hay soluciones que pueden ser análogas, que pueden funcionar mucho mejor. Por ejemplo, si logramos acercar la justicia comunitaria, por ejemplo, que las personas conversen, que las personas se acerquen, que las personas logren resolver conflictos mirándose cara a cara, para eso no necesitamos tecnología. Pero para lo que sí necesitamos tecnología es, por una parte, para hacer las operaciones de este sistema de justicia más eficientes. Es decir, ese es como el primer nivel, cómo podemos hacer esta justicia más ágil, una justicia que tenga más por así decirlo, más estamina, tenga más energía, que tenga más velocidad. Esa es la primera promesa, diría yo. Pero si nos movemos un poquito más hacia arriba, yo creo que la tecnología, si pensamos bien como en estos principios del Internet más original, ¿cierto? Esta posibilidad de descentralizar un sistema, esta posibilidad de generar más autonomía, yo creo que ahí la tecnología nos puede ofrecer respuestas que son interesantes o posibilidades que son interesantes. Por ejemplo, como ya mencioné antes, cómo pensar una justicia descentralizada, ¿cierto? Que la justicia no solo recaiga en un poder judicial
único y centralizado, sino que pueda distribuirse en distintas organizaciones, tanto públicas como privadas, ¿no? Entonces, creo que la tecnología nos puede ofrecer un espacio donde podamos desarrollar un ecosistema de justicia, ¿no? En el cual exista interacción entre, ya sea entidades públicas con otras entidades públicas, es decir, con una red de justicia entre entidades públicas, pero también entidades públicas con entidades privadas. Y con entidades privadas me refiero no solo a empresas de tecnología legal que ofrezcan soluciones, sino que también podemos pensar en comunidades que desarrollan sus propios sistemas y que los conectan a este ecosistema de justicia cuando, por ejemplo, necesiten ejecutar una resolución que resuelvan en una junta de vecinos. Entonces se puede conectar a un sistema más grande en el cual se les puede ejecutar esa decisión y así tener una justicia que funcione como una selva, ¿no? Un medio ambiente en el cual distintos elementos van contribuyendo y que van fortaleciendo al final las relaciones sociales. Bueno, última pregunta. Hablamos de acercar la justicia a las personas y muchas veces eso es desintermediar. Y es desintermediar a quién, a los abogados, a veces. Entonces, ¿cómo, cuando te imaginas una justicia centrada en las personas y pensando en la oferta y demanda, ¿no? Y a los abogados oyentes que dirán, bueno, qué interesante, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo te imaginas que el rol del abogado? ¿Es que harían falta menos? ¿Es que se tienen que reinventar? ¿Cómo quedan los abogados en esto? Sí, a ver, yo creo que hay que diferenciar distintos tipos de conflictos, ¿no? O sea, hay conflictos que son de mayor complejidad en el cual los abogados no van a poder ser reemplazados, ¿cierto? Por ejemplo, si tú miras lo que son litigios de inversión, por ejemplo, son litigios complejos, ¿no? En el cual se requieren conocimiento no solo del derecho, sino finanzas, ¿cierto? Contabilidad, de una serie de cosas. Pero tenemos un gran número de causas o de conflictos en los cuales los abogados no se involucran. Mira, globalmente, no solo en Latinoamérica, sino que esta es una cifra más bien global, 2/3 de la población mundial que tienen problemas de relevancia jurídica no acuden a los tribunales. Es decir, los abogados que trabajan, que tienen sus causas, está bien. Pero ¿cómo hacer ese 60% que no ingresa al sistema, que no está en contacto con abogados, también tenga alternativas para resolver sus conflictos? Entonces, tenemos todo no quiero decir mercado, pero tenemos todo un espacio de usuarios que ni siquiera está accediendo a esos abogados. Entonces, eso por una parte, ¿no? Entonces, 60% que sí podría tener una mejor forma de solucionar sus conflictos, no la tiene actualmente. Luego, con este 30% restante que sí puede acceder a esos servicios legales, pues ahí lo que toca es que el abogado redefina cuáles van a ser sus roles. Van a haber causas en las cuales se va a exigir un rol más bien técnico. Van a haber causas en las cuales se va a exigir un rol más bien de conciliador, ¿cierto? De acompañamiento. Entonces, creo que va a depender del tipo de procedimientos en los cuales estemos involucrados, ¿no? Pero sí, yo creo que en los dos casos, sí los abogados, las abogadas, van a tener que empezar a desarrollar nuevas habilidades que sean más compatibles con la forma en que los servicios legales ya están funcionando y van a seguir funcionando, ¿no? Entonces, no creo que la profesión legal se siga intacta, por decirlo así, y que no le toquen estos cambios y transformaciones que no solo son de la justicia, sino de la sociedad en general. Entonces se va a tener que actualizar. Bueno, muy bien interesante. Última pregunta, típica de un podcast. Si tuvieras que recomendarle un libro a la audiencia, puede ser de tecnología, no, puede ser de derecho, no, el libro que se te ocurra, por el motivo que se te ocurra, lo único que pedimos es el nombre del libro, autor y motivo. Exacto, sí. Mira, hay un libro que a mí me parece un libro brillante, que es muy útil, que se llama Thinking in Systems, a Primer, de Donella Meadows. Ella es una de las pensadoras de sistema quizás más importantes
¿Por qué? Porque creo que es un buen libro, porque empezando una audiencia para abogados, pero también para otros, porque nos permite entender cómo, cómo funcionan los sistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, y quizás con la pregunta que me hacías de la oferta y de la demanda, entender que si nosotros mejoramos la oferta de los servicios judiciales, puede ser que eso me genere un sistema de retroalimentación que me aumente la conflictividad de la sociedad porque hay más oferta de solución de conflictos. Entonces, entender que cada punto que nosotros cambiamos en un sistema me va a cambiar todos los otros puntos. Entender el rol que jugamos en eso. Por ejemplo, yo les hice leer parte de ese libro a mis estudiantes de procedimientos, en el cual tenían que describir y entender el derecho procesal como un sistema como con dinámicas, un sistema con retroalimentación. El ejercicio fue realmente interesante, porque en vez de ver instituciones jurídicas como una apelación o un control de admisibilidad, veían mecanismos de control de este sistema para aumentar o disminuir el flujo que son los procesos que pasan por ahí. Entonces es una decisión completamente distinta, pero que si nos tomamos el tiempo y miramos, por ejemplo, la justicia a través de ese lente, nos abren una infinidad de posibilidades donde poder mejorarla. Bueno, ahí ya me lo noté. Bien, Joaquín, bueno, llegamos al final. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Mariano. Encantado de haber podido conversar contigo y poder quizás comunicar a la audiencia un poco más sobre la justicia, el diseño centrado a las personas, y también espero haberles dejado una nota de esperanza, ¿no? Que está avanzando y está avanzando por buen camino, creo yo. Excelente. Así llegamos al final de este episodio. Como siempre, un placer conectar a través de la plataforma de podcasting. Gracias a todas las personas que nos han apoyado en Legal Revolution. Recordá que si te gustó el episodio, compartilo, comentá y regalarnos 5 estrellas en la clasificación de Spotify. Si sos seguidor de las tendencias de LegalTech, recordá seguirnos en redes sociales y visitar el blog de LemonTech. Nos vemos a la próxima. Chao.